La sección del Evangelio de Juan, que comienza en el capítulo 13 hasta el capítulo 17, toda esa conversación de Jesús con los discípulos la noche de la Pascua, hasta la oración sacerdotal en el capítulo 17, todo eso ocurrió en una sola noche. Comenzaron la cena, terminada la cena, tuvieron una conversación de sobremesa. Esa conversación se extendió hasta bien adentrada la noche, en que se levantaron, salieron del aposento alto y se fueron entonces al Getsemaní, que fue donde Judas lo entregó, donde fue apresado el Señor. Entonces, está el diálogo del capítulo 13, que ya estudiamos. Está el segundo diálogo en el capítulo 14, que es el que estamos estudiando. Y está el sermón del capítulo 15, que vamos a estudiar, capítulo 16 también, y la oración de Jesús por sus discípulos en el capítulo 17. Todo eso ocurrió en una sola noche. Y hay mucha tela por donde cortar. Si nosotros nos metemos en la profundidad de cada palabra de Jesús, pues vamos a aprender muchísimas cosas, pero todo eso no podemos hacerlo en un solo día, en un solo estudio. A veces 2, 3 estudios no bastan para cubrir todo el mensaje del texto. Entonces, en este día yo quiero que nos fijemos en el versículo 13 y más específicamente vamos a ver el tema de la oración. La oración, porque es muy importante que nosotros sepamos sobre la verdadera oración del cristiano. Hay una diferencia muy importante entre lo que significa orar y lo que es rezar en la mentalidad del católico romano o en la mentalidad de los espiritistas, los santeros, los brujeros que hacen sus rezos. El cristiano no reza, el cristiano ora. El cristiano tiene una conversación, un diálogo con Dios el Padre, por medio de Jesucristo su Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Eso es importante. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cristianos que les encanta orar, pero no oran según las normas que Dios ha establecido en su palabra. Y si algo nosotros necesitamos aprender es a vivir según la norma que Dios nos ha dado en su palabra. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, una de las peticiones o de las exhortaciones que Pablo le hace a Timoteo es esta, que se ciña a la norma de la sana doctrina que había aprendido. Y esa debería ser la pasión de todo verdadero cristiano, ceñirnos a la norma de la sana doctrina que hemos recibido de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, en el tema de la oración hay un grave problema en el cristianismo del siglo XXI. Como en muchas otras áreas también las hay, en el área de la oración hay un grave problema con el cristianismo del siglo XXI. Y quiero tocar ese tema, no en toda su profundidad, pero sí partiendo de este versículo en esta mañana. Vamos a leer lo que el texto nos dice y luego vamos a desglosarlo, a desmembrarlo para estudiarlo. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Qué lindo, ¿eh? En el capítulo 16, versículos 23 y 24, vuelve Jesús a hablar a sus discípulos y escuchen las palabras del Señor. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Así que tenemos una gran noticia, una maravillosa noticia en estos versículos. ¿Y cuál es? Nuestro Señor Jesucristo está comprometido a darnos todo aquello que pidamos al Padre en su nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Maravillosa noticia es esa. Él está comprometido a darnos todo aquello que le pidamos. Ahora bien, este es un texto, amados hermanos, bastante mal interpretado dentro de la iglesia de Jesucristo del siglo XXI. Y es en virtud de eso que en esta mañana he querido hacer una parada en todo el capítulo y ceñirme solamente a estos versículos para que podamos hacer algunas valoraciones que creo son pertinentes, son importantes para nosotros, a fin de que no cometamos el mismo error que muchos creyentes cometen diariamente, semanalmente y durante todo el año. Y muchos se pasan la vida cristiana metiendo la pata en el mismo hueco, cometiendo el mismo error. Mire conmigo, nuestro texto en el versículo 13 contiene una promesa del Señor a sus discípulos. Esa es la maravillosa noticia que les acabo de compartir. Esa maravillosa noticia es una promesa. Él está comprometido a darnos todo lo que le pidamos. Ahora, esa buena noticia, esa maravillosa promesa que Jesús hace a sus discípulos, está acompañada de dos condicionales divinas. Y esas dos condicionales divinas están seguidas por una clara definición de el propósito de Dios al comprometerse a darnos todo lo que le pidamos. Y ese propósito puede ser doble si lo vemos también como se describe en el capítulo 16. Primero, en el versículo 13, él dice que su propósito es que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el capítulo 16 dice que también es su propósito que el gozo tuyo, que el gozo mío, que el gozo de los discípulos se cumpla. Es decir, que en lo que el Padre se glorifica, también está haciendo que el gozo, el deseo, el anhelo del corazón de sus hijos también se cumpla. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces tenemos en primer lugar la promesa del Padre y del Hijo para sus discípulos, o la maravillosa noticia del Padre y del Hijo para sus discípulos. Ellos están comprometidos a hacer o a dar todo aquello que sus discípulos pidan. Luego están las dos condicionales que Jesús establece, y estas son: primero, se debe pedir ¿a quién? Al Padre. Y segundo, tales peticiones que hacemos al Padre deben ser hechas en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Hijo de Dios. Y la tercera cosa es el propósito maravilloso de Dios, glorificar su nombre en medio nuestro y al mismo tiempo también hacer que el gozo nuestro sea completo, que se cumpla el gozo de nuestros corazones. Ese es, de forma bien sencilla, el bosquejo de esta mañana. Ahora, vamos a verlo cada uno por separado. Vamos a comenzar con el compromiso, con la promesa o con la maravillosa noticia que acabamos de escuchar de Jesucristo y de Dios el Padre. Esa maravillosa noticia o compromiso, ya dijimos que es hacer aquello o darnos aquello que sus discípulos pidan. Tanto Jesucristo nuestro Salvador como Dios el Padre tienen el firme compromiso de responder la oración de sus discípulos. Pedid y recibiréis. Hasta ahora nada habéis pedido en su nombre. Ese es el compromiso, esa es la buena noticia. Ahora bien, como ya dije ahorita, ese compromiso de Dios
el Padre y de Jesucristo, su Hijo, con sus discípulos, ha sido muy mal interpretado por muchos cristianos a través de los años. Y en nuestro tiempo probablemente es el tiempo en que más mal interpretado ha sido ese texto, esa promesa, ese compromiso del Padre y del Hijo para con nosotros. Tal es el caso, fíjese bien, tal es el caso de esas malas interpretaciones que muchos creyentes, en muchas iglesias, muchos predicadores, pastores, maestros, han llegado a pensar que tanto Dios el Padre como Jesucristo su Hijo existen para complacer cualquier petición que usted le haga. Que tanto el Padre como su Hijo Jesucristo existen para ser tus servidores, mis servidores. Muchos creen que con tan solo decir quiero esto, o decretar, o visualizar, o tener una mentalidad positiva de lo que ellos desean, con tan solo tener eso, será hecho aquello que desean, aquello que piden, aquello que reclaman, aquello que decretan. O dígalo como se quiera decir. Eso es una mentira, hermano. Eso es torcer la Escritura. Es torcer la palabra de Dios. Eso es adulterar la palabra de Dios con prácticas metafísicas, con prácticas paganas, para provecho propio de la persona y no para la gloria de Dios. Y en eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Por usted imaginarse un carro, usted no va a ver el carro parqueado ahí al frente de su casa en el mismo momento. Eso es religión oriental, eso es paganismo del Oriente traído al cristianismo bíblico. Por usted tener una mentalidad positiva, o usted decretar, o usted reclamar, o usted exigirle a Dios algo, usted no va a tener al momento, al instante, aquello que usted decreta, exige o reclama a Dios. Eso es una mentira. Pero hay montones de gente dentro de las iglesias que la creen. Hay montones de predicadores, pastores y maestros que lo enseñan. Eso es muy triste, pero es cierto. Ahora, hay otro grupo de creyentes dentro de las iglesias que, aferrándose a la letra del texto bíblico en detrimento de una interpretación gramático-histórica, que debería ser la interpretación correcta de las Escrituras, en detrimento de una interpretación gramatical e histórica, muchos cristianos toman el texto y dicen lo siguiente: estas palabras de Jesucristo debemos interpretarlas literalmente, tal y como Él lo dice ahí. Si Él lo dice, tiene que ser así. No puede ser de otra manera. Se aferran a la letra del texto y hacen tales afirmaciones. Ahora bien, estos creyentes, muchas veces usted le va a escuchar decir esto: hermano, aquí está. Esta es la palabra de Dios. Y eso es cierto, sí. Usted tiene que creerla y aferrarse a ella. Y usted tiene que reclamarle a Dios que se cumpla esa promesa en su vida. Usted tiene que tener fe y en oración y ayuno pelearle la batalla a Dios y reclamarle a Dios su herencia, su promesa. Ahí hay una mezcla de la verdad con el error. Porque es cierto que es palabra de Dios. Eso es cierto, es palabra de Dios. Pero usted no tiene ningún derecho ni autoridad para exigirle o reclamarle nada a Dios. Dios no es su siervo. Dios no es su esclavo. Dios no es su obrero. Él es Dios, usted es el siervo. Nunca se olvide de eso. Ahora, esa es otra manera muy espiritualista de torcer la palabra de Dios, de manipular la Biblia y adulterarla también. Y nosotros tenemos que tener también mucho cuidado con eso. ¿Saben por qué? Porque de creyentes así estamos rodeados. Si usted se va a un culto de oración, ayuno o vigilia pentecostal o con otros hermanos bautistas,
No es extraño que usted se encuentre a esa gente orando y reclamándole y decretándole y a veces exigiéndole a Dios que le dé tal o cual cosa. Esa no es la enseñanza de la Biblia. Esa es manipulación de la Biblia. Eso es torcer las Escrituras para provecho propio y para seducción de creyentes inconstantes e indiferentes al estudio y a la meditación en la palabra de Dios. Mire, el problema con estas interpretaciones metafísicas disfrazadas de cristianismo, puede ser, entre tantos problemas, puede ser este. Fíjese bien. Estoy convencido de que la mayoría de ustedes y yo, en la práctica, no ve que Dios esté dando a los creyentes todo lo que se le antoja al creyente, todo lo que el creyente pide. No vemos que en la práctica Dios me está dando a mí todo lo que yo le pido, en la manera en que yo se lo pido y en el momento y la hora en que yo se lo pido. Eso no lo vemos en la práctica. Entonces, cuando usted confronta a estos super espiritualistas o ultraliteralistas de la Biblia, o metafísicos disfrazados de cristianos, con ese problema, enseguida usted va a escuchar a muchos de ellos decirle lo siguiente. Tratando de esquivar el problema, ellos van a afirmar lo siguiente: la razón por la que no se cumple esa promesa de Jesucristo es porque no tienen fe. Es porque no tienen fe. La razón por la que la promesa no se cumple, dicen también, es porque son muy reticentes, se resisten mucho a pelear la batalla espiritual, a hacer guerra espiritual y a arrebatarle al diablo y al infierno lo que les pertenece y a reclamarle a Dios lo que Dios le prometió. Yo me cansé de escuchar eso montones de veces en el pasado. No solamente entre pentecostales, también entre bautistas. Eso es muy común escucharlo. Esa es una mentira disfrazada con una cuota de verdad. Pero mucha gente en las iglesias lo creen. Muchos predicadores, maestros y pastores la enseñan. Entonces, es fácil decir, bueno, Angelito, el problema tuyo es que tú no tienes fe. Dugna, el problema tuyo es que tú no tienes fe. Javier, el problema tuyo es que tú no le siembras en fe, tú no siembras en fe para Dios y por eso no recibes. Eso salva al predicador y al maestro de responsabilidad y carga toda la culpa sobre el creyente débil, ingenuo o inmaduro, que tiene necesidad y que espera un milagro de parte de Dios. ¿Entiendes? Vuelvo a repetir, hermanos, hay que ser muy cuidadoso en esto, porque la promesa es firme, es real, es verdadera, pero tenemos que tratar de entender la promesa de Dios a la luz de todo el contexto de las Sagradas Escrituras, a la luz del contexto en el cual obtiene lugar la promesa, a la luz de cómo la entendieron los primeros oyentes del mensaje, porque si no vamos a caer en frustración y algunos se van a aprovechar de nosotros mientras nosotros vamos a seguir frustrados y arrastrándonos en el polvo de la frustración, de la vergüenza y del fracaso. Usted debe saber que todos estos super espiritualistas y ultraliteralistas de la Biblia siempre se van a buscar un texto bíblico para justificar lo injustificable. Ellos siempre van a tratar de sacar un texto de su contexto para justificar su argumento y cargarle la responsabilidad al creyente indefenso que no ve respuesta a sus oraciones, que no ve el cumplimiento de la promesa. Así que debemos tener, repito, mucho cuidado con esto, hermanos. Todos estos predicadores, maestros o creyentes que cometen estos errores, lo cometen porque pasan por alto, como ya les dije, pasan por alto lo que el texto bíblico dice. Y yo quiero invitarles a que usted vuelva conmigo de nuevo al capítulo 14, verso 13 y verso 14. Vamos a ver lo que Jesús está diciendo
a sus discípulos. Y vamos a ver todo lo que rodea a esa promesa, es decir, las condicionales divinas y el propósito de Dios al comprometerse. Eso no podemos ignorarlo, porque si usted toma solamente la promesa y usted quita las condicionales divinas y el propósito divino, entonces usted va a caer en el mismo error que caen montones de creyentes, montones de predicadores, pastores y maestros. Tenemos que tratar de ver el cuadro completo, no solamente en estos versículos. Tenemos que tratar de ver el cuadro completo en todo el Evangelio de Juan, y tenemos que tratar de ver el cuadro completo en toda la Biblia, porque es un solo cuadro. Eso es importante. Entonces, el texto, volviendo al texto, mire lo que dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora, noten aquí lo que montones de creyentes ignoran cuando se aferran a esta promesa y les reclaman o se creen que pueden decretar o hacer todas esas sartas de las barbaridades que ya les describí hace un momento y que no voy a repetir. Lo primero que esta gente ignoran son las condicionales divinas para que se cumpla la promesa. ¿Cuáles son las condicionales? Número 1, se debe pedir al Padre. Número 2, tales peticiones han de ser hechas en el nombre del Hijo. Eso es lo primero, las condicionales divinas. Vamos a ver rapidito algo sobre esas condicionales. Todos nosotros, es muy probable, quizás haya alguno entre nosotros que no se sepa de memoria el Padre Nuestro. Hasta los santeros comienzan sus reuniones de brujería y santería con el Padre Nuestro. Entonces, cuando los discípulos en una ocasión se acercaron a Jesús pidiéndole que los enseñara a orar de la misma manera en que Juan el Bautista enseñó a orar a sus discípulos, Jesús les dio la oración modelo, o el Padre Nuestro como muchos lo conocemos. Esa oración modelo está, usted la puede ver en el Evangelio de Mateo, también en el Evangelio de Lucas, la va a encontrar allí. Ahora bien, fue en ese contexto en el que los discípulos desean aprender a orar, como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Fue en ese contexto en el que Jesús les da este modelo de oración, y al darles el modelo de oración, fíjese bien, hay enseñanzas preciosísimas en el Padre Nuestro, para dedicar una serie de estudios nada más que al Padre Nuestro. Pero vamos a hacer un ejercicio en esta mañana. Vamos a hacerle algunas preguntas a la oración modelo, para entender lo que significa orar al Padre, y también para entender lo que significa pedirle en el nombre del Hijo. ¿Ok? Entonces la primera pregunta que vamos a hacer al Padre Nuestro es la siguiente: ¿a quién nos enseña Jesús que debemos orar? La oración modelo comienza diciendo: Padre Nuestro que estás en los cielos. Sí, cuando los discípulos querían aprender a orar, Jesús les dijo: cuando ustedes oren, oren así: Padre Nuestro. En otras palabras, Jesús está diciendo: la oración debe estar dirigida al Padre Nuestro. El hombre de Dios, la mujer de Dios, el Hijo de Dios debe aprender a orar al Padre Nuestro. No es al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, sí. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, sí. Jesucristo es la segunda persona de la deidad, sí. Pero nunca Jesucristo enseñó que le oráramos al Espíritu Santo. Nunca Jesucristo enseñó que debíamos orar a Él en el nombre de Él. Jesús enseñó que debemos orar al Padre. Ese es el modelo a seguir. La oración debe estar dirigida al Padre que está en los cielos. ¿Por qué traigo a colación esto, hermanos? Miren, hay un grave problema en el cristianismo del siglo XXI, bautistas, pentecostales, metodistas, no importa de qué denominación sean.
Hay un grave problema con respecto a la oración que se hace en las iglesias. Hay una tendencia a pervertir la oración, invirtiendo el orden que Dios ha establecido para que se ore, para que se acerque la persona al trono de la gracia. Hace varios años, en la década del 90, se hizo muy famoso un libro titulado Buenos días, Espíritu Santo. El autor de ese libro es un profeta o apóstol llamado Benny Hinn. Ese libro fue un éxito de venta cuando salió. En las librerías cristianas eso fue un éxito de venta. Pero sin embargo, tristemente, ese libro es una pésima, mala y pervertida teología, tanto del Espíritu Santo como de la oración. Porque su autor, entre otras cosas, enseña a que aprendamos, a que oremos al Espíritu Santo. Así que él pervierte el modelo que Jesús nos enseñó y establece el suyo propio en su libro. Tristemente, como ya les dije, se hizo muy famoso el libro, él ganó mucha plata de su libro, pero mientras lo hizo, pervirtió la doctrina de la oración, pervirtió la doctrina del Espíritu Santo, y lo peor de todo es que miles de cristianos en el mundo entero, por no decir millones, se gastaron su tiempo y su dinero comprando su libro. Quizá todavía esté por algún rincón de mi librero el mío. Yo no lo compré, alguien me lo regaló. Pero mala, pésima teología ese libro. Entonces, usted se va, y vuelvo a repetir, usted se va a cualquier círculo evangélico carismático de nuestro tiempo y es muy común que la gente ore al Espíritu Santo y no dirija su oración a Dios el Padre. Necesitamos aprender a seguir la norma de Dios, tal y como Pablo le dijo a Timoteo, que se ajustara a la norma de la sana doctrina que había aprendido. Y la sana doctrina, la sana oración, para que sea bíblica y correcta, debe estar dirigida al Padre. Eso fue lo que Jesús enseñó. No deberíamos enseñar otra cosa que no sea lo que Jesús enseñó, tanto en el aspecto de la oración como en otros aspectos, hermanos. Eso es importante. De manera que la primera condicional para la oración es esta: la oración del cristiano debe estar dirigida al Padre nuestro que está en los cielos. Eso está muy claro en las Escrituras. Para eso no necesitamos ser eruditos. Eso está tan claro en la Biblia que no deberíamos ignorarlos. La oración del cristiano debe estar dirigida a Dios el Padre. La segunda condicional de Jesús, que Jesús nos da en el versículo 13, es la siguiente. Dice Jesús: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Esa es la segunda condicional. La oración debe ser en el nombre de Jesucristo. En ningún otro nombre. Es en el nombre de Jesucristo. El único puente que puede conectarnos con Dios el Padre es Jesucristo. No es la misión del Espíritu Santo conectarnos con Dios el Padre. No. La misión de Jesucristo fue reconstruir el puente que conectaba al pecador perdido con el Dios Santo. La misión del Espíritu Santo es asistir al creyente ahora para que pueda caminar por ese puente y llegar al trono de la gracia. Eso no deberíamos invertirlo, pero con mucha frecuencia en el cristianismo de nuestro tiempo a la gente no le da importancia a eso y pervierten el orden establecido por Dios en la oración. Debemos orar al Padre nuestro que está en los cielos y debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo. Ahora bien, surgen dos preguntas aquí. Y estas son las siguientes: ¿qué significa orar al Padre en el nombre de Jesús?
¿O qué quiere decir Jesús cuando dice, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré? ¿Qué significa esa palabrita, todo lo que pidierais? Esa frase, todo lo que pidierais. ¿Es todo lo que a ti se te antoje? ¿Es todo lo que a mí se me antoje? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice que debemos orar al Padre en el nombre de Él, su Hijo? Bueno, vamos a responder esas dos preguntas enseguida. Primero, permítanme decir lo que no es, para que nos quede quizás un poco más claro. Lo que no es la respuesta a estas dos preguntas, para mí es lo siguiente. Pedir en el nombre de Jesús, pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo, no es, hermanos, como tomar la lámpara de Aladino, la lámpara maravillosa, y frotarla, y una vez que el genio salga, a pedir un deseo al genio. Eso no es pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo. Pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo no es como hace unos días vimos en la televisión a nuestro querido amigo Pánfilo haciéndole sus peticiones al camaroncito duro. No es pedirle, camaroncito duro, sácame del apuro. Eso no es pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo, para nada. Entonces, ¿qué es lo que significa pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo? Mira, una tercera cosa que no es, y eso me gusta porque en el movimiento apostólico y profético de hoy en día se maneja esto. Casi lo olvido, gracias a Dios lo recordé. Pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo no es como que se te dé un cheque en blanco para que usted le ponga la cantidad que usted desee, para que usted le ponga la suma que usted desea. No. En el ministerio, los ministerios apostólicos y proféticos acostumbran a decirle a la gente que hagan compromisos de fe, pactos de fe con Dios. Y es como llenar un cheque en blanco. Y si usted dice, bueno, Dios voy a ponerme con $1,000 para que tú me des el doble, para que tú me des 5,000, para que tú me des 10,000, para que tú me des la casa que quiero, el carro que quiero. No, hermano, pedirle al Padre en el nombre de Jesús no es un cheque en blanco. No es entrar en negocio con Dios. Yo te presto 1,000, Dios, para que tú me pagues 3,000. Nada de eso. Eso es pervertir la doctrina. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta correcta a estas dos preguntas. Miren, yo tengo por lo menos 3 respuestas. No quise buscar más para no romper la barrera del tiempo que normalmente usamos. Hay por lo menos 3 respuestas a estas preguntas. Vamos a ver primero. Pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo significa, entre otras cosas, número 1, reconocer la total incapacidad de aquel que ora para hacer o alcanzar alguna cosa separado de Dios o sin la asistencia de Dios. Curiosamente volvemos a caer en una de las doctrinas de la gracia, la doctrina de la depravación total, que ya hemos hablado tanto de ella, pero una vez más volvemos a caer en ella. Pedir al Padre en el nombre de Jesucristo es, número 1, reconocer nuestra incapacidad humana para hacer alguna cosa o alcanzar nuestras metas sin la asistencia, sin la ayuda de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mire, eso está muy claro, no solo en el Evangelio según San Juan,
Eso está muy claro en toda la Escritura, tan claro que a veces me parece absurdo que en algún momento de la historia pasada de la iglesia existiese un hombre llamado Pelagio que se atreviese a negar esa verdad tan clara en las Escrituras. A veces parece absurdo que en pleno siglo XXI haya gente en la iglesia que cree que por ellos mismos pueden alcanzar sus metas sin la ayuda de Dios. Les voy a dar solamente un versículo para que usted vea qué tan clara es esa doctrina en el Evangelio de Juan. En el capítulo 5, versículo 30 del Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesucristo, fíjese bien, el Hijo eterno del Padre, en su condición de Hijo, hace una declaración que muchos a veces ignoran, y es esta. Jesús dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Él como Dios todo lo puede. Jesucristo como Dios todo lo puede. Pero ahora lo tenemos aquí en su condición de Hijo. Y eso para enseñarnos a nosotros y a sus primeros oyentes también, declarando esto: por mí mismo no puedo yo nada. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad sino la del Padre que me envió. Mire, hermano, si el eterno Hijo de Dios en un momento determinado de su ministerio público hace esta confesión de que por sí mismo no puede, ¿cómo puede haber todavía gente en las iglesias que piensen que ellos pueden por sí mismos? ¿A dónde llegará la arrogancia, la vanidad, el orgullo y la necedad de mucha gente dentro de las iglesias en nuestro tiempo? Orar al Padre en el nombre de Jesucristo significa reconocer nuestra incapacidad. El Hijo vino al Padre, el Hijo se acerca al Padre y reconoce ante el Padre que por sí mismo nada puede. Orar al Padre en el nombre de Jesucristo significa orar como Jesús oró. Asumir la mentalidad que Jesús asumió desde su condición de Hijo eterno del Padre. No es una oración afanosa y cobarde. Es una oración confiada en la presencia, disculpen, y en la providencia divina. Es una oración que se enfoca en el reino de Dios y su justicia, con la seguridad, con la convicción, fíjese bien, de que el Padre ha hecho o se ha hecho responsable por tu vida. Miren, me encanta mucho el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, cuando Mateo escribe el Sermón del Monte, en capítulo 6, versículos 25 y 32, dice Jesús en el Sermón del Monte estas palabras: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Bien? Orar al Padre en el nombre de Jesús me lleva a reconocer mi incapacidad, y al mismo tiempo me lleva a confesar la suficiencia divina para añadir todas las demás cosas que por mí mismo yo no puedo. Eso es, en primer lugar, orar al Padre en el nombre de su Hijo. La segunda posible respuesta o cualidad de la oración que se hace al Padre en el nombre del Hijo es la siguiente. Número 2, significa que al acercarnos a Dios, nuestro Padre, en oración, una vez que hemos reconocido nuestra total incapacidad, lo siguiente que hacemos es someternos de forma total, radical y completa a la voluntad soberana del Padre. Recuerden, en el versículo 30 del capítulo 5, Jesús dice que no busca su voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre que le envió. Eso es someterse, eso es rendirse a Dios para que su voluntad se haga en mi vida.
para que yo pueda cumplir su voluntad. Es un anhelo, una pasión por la voluntad del Padre en mi vida. Y esto nos lleva entonces de regreso al Padre Nuestro. Miren, vamos a hacerle otras preguntas al Padre Nuestro para que usted vea cómo en el Padre Nuestro Jesús enseña esto. Y ya sabemos que la oración debe ser dirigida al Padre. Y sabemos que la oración debe estar dirigida en el nombre de su Hijo Jesucristo. Hemos visto que la oración al Padre en el nombre del Hijo, en primer lugar, es una oración que revela nuestra total incapacidad y la suficiencia de Dios. Segundo, es una oración que me lleva a someterme a la suficiencia de Dios, a la soberanía de Dios. Ahora, vamos a ilustrar eso con el Padre Nuestro. Vamos a hacerle 3 preguntas más al Padre Nuestro. La primera pregunta que vamos a hacerle ahora es esta. ¿Cuál es la primera petición que Jesús nos enseña debemos hacerle al Padre Nuestro que está en el cielo? Santificado sea tu nombre. Agarre eso, no se olvide de eso. Primera petición. No es Señor, sáname. La primera gran petición que Jesús nos enseña a hacerle al Padre es esa: santificado sea tu nombre. Hay mucho para decir ahí, pero no voy a meterme en eso. La segunda petición que Jesús nos invita a hacer, ¿cuál es? La segunda petición, ¿cuál es? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cuál es la segunda? Venga tu reino. Santificado sea tu nombre. Número 1. Número 2. Venga tu reino. Ahí hay para otro sermón. Y la tercera petición, ¿cuál es? Hágase tu voluntad, como es en el cielo, también aquí en la tierra. Miren, hermanos, yo no voy a presumir de ser un gran erudito ni un exégeta bíblico, porque Dios sabe que yo ni soy un erudito en Biblia, ni soy un gran exégeta de la Biblia, nada de eso. Pero tampoco quiero decirles nada que no esté en la Biblia. No quiero decirles nada que Dios no haya dicho. No, yo no quiero ser hallado cometiendo ese pecado de añadirle a la Biblia lo que Dios no dijo. Pero miren bien, hay 3 peticiones. Las primeras 3 peticiones que Jesús nos enseña a hacerle al Padre. Raras veces la mayoría de los cristianos hacen esas 3 peticiones cuando oran. Normalmente cuando los creyentes se van a la oración, arrancan por la primera y le ponen a Dios su paquete de peticiones. Y si le queda tiempo, entonces, si se acuerdan, hacen lo que Jesús sugirió en el Padre Nuestro. Pero el común denominador, me atrevería a confesarlo, a decirlo, que el común denominador de la mayoría de la gente en las iglesias no sigue el modelo de Jesús, el modelo que Jesús nos enseña. Ahora, esta triple petición podríamos resumirla en una sola. Para mí, esta triple petición podríamos resumirla en una sola y sería esta: santificado sea tu nombre. Mire, cuando el nombre del Padre es santificado, cuando le pedimos al Padre que santifique su nombre en nuestra vida, inevitablemente estamos pidiéndole también que haya una manifestación de su reino, de su gobierno soberano, de su omnipotencia en nuestras vidas. Santificado sea tu nombre. Sí, cuando el nombre de Dios es santificado, inevitablemente la voluntad de Dios se cumple en la tierra como se cumple en el cielo. Así que podríamos resumir esas 3 peticiones en una sola: santificado sea tu nombre. Y si Dios lo permite, en el futuro vamos a tener un estudio completo del Padre Nuestro y profundizaremos en ellas, pero ahora no vamos a hacer eso. Entonces, eso me lleva a mí
a la siguiente conclusión, hermanos queridos. Cuando Jesús nos enseña a iniciar nuestras oraciones al Padre con esta triple petición, lo que nos está diciendo es que la verdadera oración que se hace al Padre es una oración que surge de un corazón que se ha humillado, que se ha rendido al gobierno soberano de Dios, a la manifestación del poder de Dios, que se ha rendido a Dios para que su nombre sea santificado en su vida. Y tanto él como ella, aquel que ora, se ha guiado a la santidad, a la pureza y a la obediencia de fe a Jesucristo. Cuando oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, estamos rindiendo nuestra voluntad a la voluntad del Padre, nuestra impotencia a su omnipotencia, nuestra inmundicia, corrupción y depravación la estamos poniendo a sus pies para que Él quite todo eso y seamos tornados, transformados, santificados, como dice Pablo en una de sus epístolas, en su misma imagen, como por el Espíritu Santo. Eso creo que está implícito ahí. Ahora bien, dejemos el Padre Nuestro y volvamos al capítulo 14 de Juan. Ya hemos dicho que hay dos condicionales para recibir todo lo que se pide. Primero, se debe dirigir la oración al Padre. Segundo, tal oración debe ser en el nombre del Hijo. Ya eso lo hemos dicho. Y también hemos dicho que con mucha frecuencia tenemos creyentes en el mundo de hoy que pasan por alto eso, que ignoran eso y se inventan sus propios modelos de oración según sus propios intereses. Dijimos también que la oración tiene por lo menos dos cualidades. Hay una tercera que con esa voy a terminar. Y esas cualidades que ya hemos visto son: número uno, la verdadera oración reconoce la incapacidad de aquel que ora. Y segundo, somete la voluntad humana a la voluntad divina. La tercera cualidad es esta. Y esa tercera cualidad se convierte en el propósito definido de Dios, plasmado en el versículo 13. Tercera cualidad o propósito definido de Dios al darnos lo que pedimos es la siguiente: que el Padre sea glorificado en el Hijo Jesucristo y que al mismo tiempo el gozo de los creyentes se cumpla. Miren, hermanos, Dios tiene un profundo anhelo en su corazón de llevar tu vida a un puerto seguro. Dios tiene un profundo deseo, y es el propósito de Dios, llevarte a una posición de victoria, de gloria y no de vergüenza, de santidad y no de inmundicia. Los planes de Dios para ti nunca serán planes de mal, sino siempre de bien. Pero Dios va a cumplir esos planes según el propósito que Él se ha trazado, no según el propósito que tú y yo querramos que Él tenga. Por eso es importante que alineemos nuestras vidas con Jesucristo, porque Él sabe por dónde nos está llevando. Aunque parezca difícil de entender muchas veces y de aceptar, Él nos está llevando por el camino que nos conduce a la victoria y a la gloria eterna. Bendito sea su nombre. Entonces, la oración verdadera, la auténtica oración que se hace al Padre en el nombre del Hijo, tiene como tercera cualidad esa: que el Padre sea glorificado por medio de su Hijo Jesucristo en los discípulos, concediendo las peticiones del corazón. Ese es el propósito definido tanto del Padre como del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y un propósito que es ignorado por mucha gente. Hay muchos testimonios en el Evangelio de Juan de esto que les acabo de decir, pero no voy a
a darlos todos porque nos iríamos muy tarde de aquí. Voy a leer solamente un par de pasajes de Juan para mostrarle cómo este testimonio se cumplió en Jesucristo. Esto que acabo de decirle se cumplió en Jesucristo e inevitablemente se va a cumplir en tu vida si tú sigues la norma de Dios. Mire, Jesucristo ha prometido darnos todo lo que pidamos al Padre en su nombre. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Le dio el Padre a Jesucristo todo lo que Jesús pidió? La respuesta es sí. ¿Y saben por qué sí? Porque el Hijo eterno del Padre nunca puso sus intereses personales como hijo por encima de los intereses del Padre. Como hijo, ¿qué acabamos de leer que él hacía? Buscaba ¿qué cosa? La voluntad del Padre. Se sometía a la voluntad del Padre. Mire este pasaje, solamente este, en el capítulo 6, verso 38 al 40. Dice Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dice: yo he venido del cielo a la tierra no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Jesús tenía bien claro que su agenda en este mundo no la definía él, sino que había sido definida en el cielo. Cuando Jesucristo vino a este mundo no vino con una agenda en blanco para que la llenara. Del mismo modo, usted y yo, cuando vinimos a este mundo, cuando Dios nos trajo a este mundo, Él no nos mandó con una agenda en blanco para que la llenáramos. La agenda ya estaba llena. Él nos envió a este mundo con un propósito definido y con todo el paquete para que cumplamos ese propósito. Mire cómo sigue diciendo verso 39. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí tenemos las tres cualidades de la oración que les acabo de compartir. Reconoce él su incapacidad, somete su voluntad a la del Padre y procura la gloria del Padre. Ahí está de alguna manera todo plasmado. Y como les dije, él no vino con una agenda en blanco. Usted tampoco vino al mundo con una agenda en blanco. Cuando Dios nos trajo aquí, él tenía bien definido el propósito que quería cumplir con nosotros y nos dio en Jesucristo todos los recursos para cumplir con esa misión. ¿Recuerdan las palabras de Pablo a los Efesios cuando dice que fuimos escogidos en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? Se dice que Dios preparó de antemano aquellas obras en las que Él quería que usted y yo nos involucráramos. Si usted no vino a Jesucristo con una agenda en blanco, ya todo el paquete, era un todo incluido, con los paquetes esos que se compran ahora por tu envío, ¿entiende? Ahí se lo venden todo, no lo que usted quiera escoger, ahí le ponen todo el paquete, usted si lo quiere lo toma, si no, no lo toma. Así que Él nos puso aquí con todo el paquete. ¿Sabe qué? Entonces cuando yo pienso en esa promesa de Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Jesús dice, eso se refiere simple y llanamente a todo aquello que el Padre preparó de antemano para ti y para mí. No lo que ahora a ti se te ocurra añadirle, es todo lo que ya Él preparó. Todo eso Él te lo va a dar al tiempo de su buena voluntad, de conformidad con la oración que tú vas a hacer, porque así Él lo ha dispuesto todo para el beneficio tuyo y para la gloria de su nombre. Eso es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, una última cosa es esta. En el capítulo 15, versos 16 y 17, Jesús dice a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esto es importante, hermanos. También esto es importante porque Jesús está diciéndole a sus discípulos: ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes y los elegí con un propósito. Mire aquí también la maravillosa verdad.
Los elegí con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que vayáis y llevéis fruto. ¿Se da cuenta? Cuando Él nos puso aquí, nos puso con propósito ya. Dice, yo quiero que ustedes sean fructíferos, que ustedes tengan éxito, que ustedes alcancen las metas que Dios les ha propuesto. Yo los he puesto para que ustedes den mucho fruto y para que ese fruto permanezca. En otras palabras, que no se pierda. Que no sea malogrado por los malos tiempos. Que no sea robado por el enemigo. Fruto que permanece para la gloria del Padre y el beneficio de los santos. Y sigue diciendo, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Hermanos, si lo que nosotros pedimos no está en armonía con el propósito de Dios, es muy seguro que Dios no nos va a dar lo que pedimos. Dios no va a ceder a nuestros caprichos, a menos que Dios quiera usar ese capricho tuyo o ese capricho mío para darnos una buena lección. Eso puede suceder. Recuerden a Jonás. Recuerden a Jonás. Jonás no quería obedecer a Dios. Al final obedeció, a regañadientes, pero obedeció. Cuando vio que Dios hizo el milagro de salvar a los ninivitas, se entristeció. Entonces, estaba en el medio del sol, sufriendo los fuertes rayos del sol, y Dios le concedió una calabacera para que le diera sombra en su querida calva, en su querida cabeza. Pero dice la Biblia que la calabacera se secó, se murió, y él se entristeció porque la calabacera se murió. Y Dios le dijo, te dio tristeza que se muriera tu calabacera, pero sin embargo, te malhumoraste porque yo salvé a los ninivitas. Entonces, Dios le hizo morir su calabacera para darle una lección. A veces Dios va a dejar que tu calabacera se muera para enseñarte que el propósito de Dios, que los intereses de Dios son más importantes que tus intereses. Y eso puede suceder muchas veces. Israel pidió un rey, lo recuerdan en los días de Samuel, no era el propósito de Dios, pero Dios le dijo, bueno, ellos quieren rey, vamos a complacerle su capricho, vamos a darle el rey, pero vamos a decirle lo que ese rey va a hacer con ellos. Y Dios le complació en su capricho para que ellos sufrieran las consecuencias de sus propios caprichos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando oramos, y aprender a orar a la manera del Padre y para la gloria del Padre. Amados, miren, yo he aprendido, en mi experiencia personal, que las oraciones respondidas, cuando se ora a la manera de Dios y para la gloria de Dios, esas oraciones siempre serán respondidas. Y esas oraciones siempre van a ser un testimonio de que usted como hijo, como hija de Dios, está dando fruto. Esas oraciones van a ser un testimonio de que el Padre está siendo glorificado en la vida de sus hijos, de que el nombre de Jesucristo se está glorificando en tu vida y que tu gozo se está cumpliendo. Por eso es que es tan importante que nosotros aprendamos a orar como Dios nos manda en su palabra. Que Él nos bendiga y que Él nos guarde y nos ayude, repito, a aprender a orar a su manera y para su gloria. Amén y amén. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana por tu palabra. Te ruego en el nombre de Jesucristo que nos perdones si fallamos en algún punto y que en tu misericordia y amor completes lo que falte. Si alguno está triste, afligido porque no ha visto respuesta a sus oraciones, concede que esta enseñanza de hoy le ayude a reexaminar la manera en que se acerca a ti y las motivaciones que los están llevando a la oración. Y sobre todo, oh Padre, que podamos ajustarnos a la norma de tu palabra, no solo para orar, sino en toda nuestra manera de vivir, porque sabemos que de esta manera no solamente recibiremos lo que pedimos, sino que tú serás glorificado y nuestro gozo se cumplirá. Bendice a mis amadas hermanas y a mis amados hermanos y compañeros de milicia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien.